El nuevo Código Penal ha dividido una vez más a los diputados en el Congreso Nacional. Incluso la oposición ha aglutinado una buena cantidad de diputados hoy, ha establecido un pleno, una reunión de bancadas con representación de diputados de diferentes bancadas de los distintos partidos políticos. Han establecido ciertos puntos claramente establecidos en una reunión que duró más de 3 horas la tarde de hoy. Hace unos minutos acaba de concluir. Y para que nos hable exactamente de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se decidió esta sesión, nos acompaña el diputado Yavés Avillón. Él está en Comayagua y es diputado por el departamento, por Comayagua, por el Partido Libertad y Refundación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Edgardo. Siempre es un gusto saludarle. Gracias, Bueno, igualmente. mire, lo que ocurrió esta tarde yo creo que es un hecho inédito e histórico al mismo tiempo, porque nunca un Congreso Nacional había tenido, como dicen, ya un Congreso paralelo. Fue una construcción de unos días atrás. Varios diputados miramos con suma preocupación el rumbo que está llevando el país, el rumbo en la aprobación de leyes injustas que prácticamente están llevando al país pues en el abismo que tenemos, y obviamente pues uno de los puntos torales que nos llevó a autoconvocarnos fue la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Les diré que tuvimos representación de todos los partidos a excepción de la Democracia Cristiana. Incluso el Partido Nacional estuvo representado por Marco Ramiro Lobo. Él estuvo presente ahí, y obviamente todos los diputados de la bancada de Libertad y Refundación, todos los diputados de la bancada del PINU, 15 diputados propietarios del Partido Liberal, más 9 suplentes, el doctor Denis Castro Bobadilla, el de la PAC, que ya ha desaparecido, pero que recae pues, en el señor Chávez. La verdad que sí hubo quórum. Asistimos más de 70 diputados y finalizamos la reunión 67 diputados, en la cual unánimemente el 100% ratificamos el acta, y el proyecto y el punto único de discusión era la abrogación del Código Penal. ¿Por qué esto, Edgardo? Porque no podemos permitir que estos casos como el que usted estaba mencionando hace unos minutos, este enorme derroche y robo, ¿por qué no decirlo así?, del erario público de miles de millones de lempiras, que esto viene desde el Seguro Social. Y muchos de estos casos han quedado en la impunidad. Pues me podrán decir que Mario Zelaya está preso, pero Mario Zelaya era de una escala menor de los que realmente están implicados en este saqueo del Seguro Social. Y así han venido saqueando sistemáticamente al erario público. Pues obviamente nosotros no podemos permitir que entre un código penal de la impunidad, por mucho que paguen abogados, por mucho que paguen expertos queriendo confundir a la población. Nosotros hemos escuchado a la academia, hemos escuchado a organizaciones de sociedad civil en su enorme conjunto, y dice que eso sería un retroceso en materia penal, porque prácticamente, si bien es cierto, hay algunas cosas que son rescatables de ese código que se quiere aprobar ahorita, el día de, mañana, en la enorme mayoría, lo toral, lo grave es que criminalidad organizada, penas por narcotráfico y sobre todo penas de corrupción son menores, son tibias, y es cuando debemos de ser duro en el país. Todos los casos de corrupción de Federatas, Arca Abierta, Pandora, en que incluso hay muchos diputados mencionados actuales que están legislando y que aprobaron ese código penal, están pues cruzando los dedos para que entren en vigencia y ellos librarse de esas acciones penales. Y mire cómo es la corrupción en este país. En el sur, cuando se hizo la sesión legislativa en el sur, en Choluteca, ahí empezaron a modificar y a tramar cómo ellos podían salirse de todos estos actos de corrupción. Y fue cuando modificaron la ley del Ministerio Público, y por eso ahora el Ministerio Público pues prácticamente está maniatado, porque espera que el Tribunal Superior de Cuentas
haga una investigación y estos actos de corrupción, como los que se está mencionando ahorita, pues no avancen. Entonces, si usted se fija, estas personas, estos malos diputados, estos malos padres de la patria, hacen ese tipo de leyes y obviamente el Congreso Nacional le debe una buena parte al pueblo hondureño. Y es por eso que nosotros tenemos prácticamente, de ahora en adelante, nos hemos constituido en una bancada paralela, una bancada de la dignidad, que nosotros nos vamos a empezar a reunir con todos los sectores que quieran reunirse con nosotros para derogar todas aquellas leyes nefastas como esta ley que hicieron estos diputados en Choluteca del Tribunal Superior de Cuentas. Y así otras leyes. Nosotros vamos a estar abiertos, la nueva Junta Directiva va a estar abierta a escuchar a todos aquellos sectores que quieran pues derogar alguna ley o que alguna ley sienta que le hace daño al pueblo hondureño. Nosotros no vamos a hacer como la Junta Directiva actual ni el Congreso Nacional actual, dirigido pues prácticamente por un pequeño grupo que a nuestro juicio es una oficina de trámite del Ejecutivo. Ahí solo se aprueba lo que el Ejecutivo manda, pero todas aquellas iniciativas ciudadanas, que usted ha conocido muchas de ellas, pues prácticamente caen en saco roto. Pues ya los diputados nos cansamos de eso y por eso hemos conformado este Congreso Paralelo de la Dignidad. Sí. Doctor Yahvé Savillón, entra en vigencia, según lo que hasta el momento hemos sabido todos, que este nuevo Código Penal entra en vigencia a partir de las 12 de la noche con un segundo de mañana ya 25 de junio. ¿Entra en vigencia mañana el Código Penal? ¿Entra en vigencia a partir de esta medianoche? Sí, por eso nosotros nos reunimos de emergencia, porque eso ya por unanimidad, lo que aprobamos en este Congreso de la Dignidad, así le llamo yo, fue que ese código debe quedar abrogado. Y somos 67 diputados de todos los partidos, incluyendo el Partido Nacional, representado por Marco Ramiro Lobo, que votó para que ese código abrogado y se ordenó a que se publique pues en la Gaceta. Nosotros estamos esperando, sabemos que han amenazado de que estamos usurpando funciones. La ley es clara y dice que 5 diputados perfectamente pueden convocar a sesiones extraordinarias y esa es una acción extraordinaria que estamos haciendo porque no podemos permitir que un minúsculo grupo de malos hondureños pisoteen la voluntad de más de 9 millones de hondureños que estamos cansados de todos esos actos de corrupción que se han dado desde hace prácticamente 10 años. Pero entonces, para que todos podamos entender, porque estamos un poco confundidos con este asunto, doctor, ¿entra o no entra en vigencia este nuevo Código Penal esta medianoche? No, ya con la acción que hicimos nosotros, obviamente al hacer esto con el Congreso paralelo, pues prácticamente no debería de entrar en vigencia. Nosotros hicimos las citaciones para que el Congreso que dirige el señor Oliva nos convocara y nosotros pudiéramos obviamente darle una salida a esto. Eso cayó, las peticiones no les hicieron caso, pues por eso nosotros nos autoconvocamos de todos los partidos y ya con esta acción pues prácticamente quedaría nulo esa acción que quiere hacer el Congreso Nacional pues que dirige el señor Oliva. Hoy hay dos bandos, dos congresos prácticamente, el que dirige el doctor Denis Castro Bobadilla y el que dirige el doctor Mauricio Oliva. Entonces, así con esta acción, la ley dice que prácticamente ese código no debería entrar en vigencia. Sí. Es decir, y según lo que usted manifiesta, no solo que en su opinión no debe entrar en vigencia, sino que queda abrogado, es decir, queda anulado, queda abolido, derogado, o sea, no existe. Sí, eso fue lo que votamos, se hizo la observación y prácticamente lo que se votó en 100%, los 100% de los diputados, que fuimos más de 67, más de 70 en un inicio y ratificamos el acta 67 que quedamos,
fue unánime, fue que se abrogara ese Código Penal. O sea, doctor, o sea que hubo dos sesiones. Sí, no, fue una sesión, no más que inicialmente se estaba pidiendo una ampliación de la vacatio legis, pero la compañera Charlie Arriaga metió una reconsideración, una moción, y se anexó al proyecto de decreto original en la cual se pidió la abrogación, y tanto el diputado proyectista David Reyes aceptó y se modificó, y por eso pues votamos por la abrogación. Sí, pero me refiero a dos sesiones en la cual en una lo aprobaron y en la otra la ratificaron, el acta de la sesión anterior. Sí, es que para que eso pueda entrar en vigencia, usted tiene que rectificar el acta. Sí. Por eso me refería a las dos sesiones de esta tarde de este nuevo Congreso Nacional, como usted hace referencia, porque tiene una nueva junta directiva que preside el doctor Bobadilla. Exacto. Ahí en esa sesión prácticamente fue una misma sesión, nomás que hicimos esa pausa, pero ahí se eligió la junta directiva en esa sesión, y ahí obviamente pues discutimos ese proyecto de decreto, ahí ratificamos el acta, y lo bonito de todo esto, que tanto la junta directiva como la abrogación del Código Penal fue de forma unánime. Todos los diputados presentes votamos unánimemente, el 100%, cosa que difícilmente ha ocurrido en el Congreso que dirige el doctor Oliva. Muy bien, don Yahvé, aguánteme un momentito, por favor. Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, está en la línea telefónica. Don Pedro, don Yahvé nos escucha unos minutos porque tengo un par de preguntas nada más antes de dejarlo ir. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Edgardo, un gusto saludarte, un gusto saludar al pueblo hondureño y un gusto saludar al diputado Yahvé. Nosotros como Cámara de Comercio e Industria de Cortés felicitamos a los diputados del Congreso Nacional que abrogaron el Código Penal el día de hoy y consideramos que eso es un gran logro para el país y un avance contundente en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Definitivamente que estos diputados que hoy se reunieron de manera legal, invocando el artículo 191 de la Constitución de la República, hicieron algo que es histórico y que es muy bueno para el país, porque hoy quien ganó fue el pueblo hondureño, quien ganó fue las personas honradas y honestas de este país, y se le ha dado un golpe contundente a los corruptos y corruptores que pretendían cubrir sus actos de corrupción con un manto de impunidad a través de este Código Penal que hubiera entrado en vigencia el día de hoy a medianoche, de no ser que lo hubieran abrogado el día de hoy en el Congreso. Es decir, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés apoya no solo la decisión que se ha tomado, sino que apoya este Congreso Nacional paralelo. Según nuestros asesores legales, Edgardo, la sesión de hoy cumplió con todos los requisitos según la Constitución de la República. En el artículo 191 de la Constitución establece que en ciertos casos 5 diputados pueden llamar a sesión y hacerla de forma legal, y esos requisitos se cumplieron el día de hoy. Entonces la sesión sí fue legal y las decisiones, por lo tanto, tienen todo el peso de la ley de una sesión normal y ordinaria o extraordinaria del Congreso Nacional de la República. Entiendo que don Yahvé nos decía que esta junta directiva que se nombró hoy va a continuar. Tendríamos dos congresos, uno que dirige, como él lo decía, el doctor Oliva, y otro que dirige el doctor Bobadilla. ¿Cuál reconocen ustedes? Bueno, en base a ley, el Congreso sesionó el día de hoy, eligió una nueva junta directiva y son los mismos diputados los que tienen que definir si esa junta directiva va a permanecer o si solo fue una junta directiva temporal para efectos de la sesión de hoy. Cualquiera de los dos caminos que elijan los diputados, pues obviamente nosotros vamos a respaldar todas esas decisiones en base a ley. Muy bien. Gracias, don Pedro, por aceptar esta comunicación. Muchas gracias, Edgardo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias. Don Pedro Barquero es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. ¿Una reacción, don Yahvé, doctor? Bueno, gracias, Pedro. No esperaba menos de una persona correcta y honesta como usted. Eso es un gran respaldo. Créame, Edgardo, hay situaciones que son complejas, complicadas, pero el respaldo de una sociedad, eso nos anima más. Nosotros estamos a bien a reunirnos con cualquier sector, con el CNA, con la Cámara de Comercio, con el COEP, para empezar a construir, la verdad, una agenda que ayude al país a salir adelante. No podemos seguir
en el caos que estamos, el Ejecutivo, y sectores tan importantes como el económico, como el productivo, como los campesinos, sociedad civil, pues prácticamente no tiene voz ni voto en el Congreso Nacional. A iniciativas ciudadanas prácticamente no le dan trámite a ese tipo de iniciativas y salen con dilatorias diciendo de que no tienen pues las firmas o que no tienen la cantidad de requisitos legales para ser aprobada. Pero nosotros, esta nueva junta directiva, pues sí va a tener oídos, ojos, y va a ser algo de que el pueblo hondureño ha venido anhelando, escuchar, ser escuchado. Y yo creo que los diputados, les hago un llamado a la reflexión a los diputados del Partido Nacional. Ellos son, si bien es cierto, pertenecen a un instituto político, pero ellos son personas individuales que piensan, que sienten y no pueden seguir bajo ese camino, bajo esa óptica de autodestrucción a un país, solo por seguirle los caprichitos a un par de personas que prácticamente se han hecho multimillonarias con el dolor del pueblo hondureño. Eso no lo podemos permitir. Doctor, ¿y este asunto lo puede vetar, esto que decidió este Congreso Nacional, lo puede vetar el presidente de la República? ¿Esto va directo a la Gaceta? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que sigue? ¿O sí, qué es lo que puede pasar? Sí, el señor Hernández pues tiene esa fuerza de vetar un proyecto de decreto, pero yo creo que eso sería más desastroso para él. Yo creo que ya sentamos un precedente. Estamos cansados como pueblo hondureño, estamos cansados de ese tipo de acciones y maniobras que se hacen desde el Ejecutivo, y obviamente él tiene la fuerza legal de hacerlo, pero creo que no le conviene. Muy bien. Doctor, ¿qué mensaje nos quiere dejar esta noche? Edgardo, un mensaje de unidad. La unidad que tenemos debe ser en base a los objetivos de país, no más corrupción ya. Estamos viendo, se lo digo yo como médico, si usted supiera la desesperación, y aprovecho este espacio también para felicitarlo a usted por esa enorme labor que está haciendo, y ayudarle a los alcaldes sin distingo de color político, ayudarle a nuestro pueblo. No podemos seguir bajo esta óptica que actualmente nos está gobernando. La corrupción nos tiene postrados, nos tiene de rodillas, y hoy más que nunca necesitamos unirnos como hondureños, pero necesitamos en intereses comunes que sacar adelante este país. Dígame, ¿este Congreso paralelo va a continuar o solo se instaló o se integró para esta decisión de abrogar el nuevo Código Penal? La idea es continuar, Edgardo. Nosotros nos vamos a reunir con todos aquellos sectores que se sientan agraviados, aquellas leyes que el pueblo siente que les perjudica. Nosotros estamos a bien a seguirnos reuniendo. Yo creo que ya basta de impunidad, estamos cansados de eso. Creo que el pueblo hondureño es lo mínimo que nos demanda hacer y vamos a seguir haciéndolo. Doctor, muchas gracias. Vamos a darle seguimiento a todo esto que está pasando, porque realmente que es inédito. Yo no recuerdo que haya pasado esto recientemente, ¿verdad? No. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor Yahvé Savillón, muy amables. Diputado del Partido Libertad y Refundación por Comayagua.